Aló, soy Shanux y en el vídeo de hoy estamos en un tutorial de cómo dibujar labios. Antes de comenzar quería agradeceros a todos el apoyo que le habéis dado al último vídeo. Creo que hemos aumentado como 100 suscriptores y el vídeo ha pillado como unas 2000 visitas, una auténtica locura. Pero vamos con el vídeo. Bien, a la hora de dibujar labios, lo primero que vamos a hacer es, evidentemente, usar referencias. Bien, analicemos el labio. Si os fijáis en la parte superior del labio, ¿vale? Que sería básicamente la más complicada para dibujar o la que más veo que la gente falla, incluso yo me incluyo, evidentemente. Yo hasta hace poco no sabía dibujar labios, estaba aprendiendo últimamente para hacer este vídeo. Y es que si os fijáis en la parte superior, ¿vale? Tiene forma de gaviota. Y tú dirás, forma de gaviota, eso no es una gaviota que te has fumado. Bien, ¿os acordáis de pequeños cuando en los dibujos del colegio, con vuestros dibujos, hacíais un fondo y para decorar al lado del sol dibujabais unas gaviotitas así, como muy de fondo, como si fuera una M estirada? Pues si os fijáis, la parte superior del labio es eso. O sea que, habiendo simplificado esto y sabiendo que tiene forma de gaviota, el resto ya es muy fácil. Bien, vamos a continuar y es que vamos a marcar la comisura de los labios, ¿de acuerdo? Esto lo haremos con dos puntitos así. Dibujamos un puntito a cada lado. Ya pues depende del grosor que le quieras dar de tu estilo de dibujo. Yo lo voy a hacer así. Y ahora marcaremos el labio inferior, que vendría a ser la parte más fácil. Simplemente trazamos así una línea, un poco de suavidad y lo marcaríamos. Ahora unimos la comisura de los labios con el labio inferior y con el labio superior. Esto no hace falta que lo hagáis con líneas súper fuertes. De hecho, si lo hacéis líneas muy suaves o incluso dejando espacios en blanco, va a darle mucha más vida al dibujo. Y hecho esto, ya casi terminamos, porque si os fijáis, en la parte de abajo del labio se genera una sombra. Vamos a marcar eso. Marcamos así un poquito la sombra del labio y con esto ya le habríamos dado bastante volumen al dibujo. Y ustedes os preguntaréis, ¿ya está? ¿Ya sé hacer labios? Pues más o menos. Ahora vamos a renderizarlo. Bien, yo lo que voy a hacer es escoger un color rojo para el labio y vamos a dar así, toquecitos, muy suaves, pintamos así el labio. Y ahora vamos a coger un color más oscuro, ¿vale? Vamos a tirar un poquito más hacia el azul para darle una distinta tonalidad y vamos a marcar las comisuras y la parte central del labio, que suele estar un poquito abierta. Bien, ahora con un tono más oscuro vamos a darle un poquito de sombreado a la parte superior del labio, que será la que esté más oscura, y ya casi habríamos terminado. Ahora solo falta hacer una cosa, que es añadir los brillos. Le ponemos aquí un toquecito de un blanco tirando a rojito, ¿de acuerdo? Así un poquito por el labio de abajo, unos toquecitos por el labio de arriba y ya habríamos acabado con este labio. Y ahora tú dirás, bueno, Shanux, ya sé dibujar labios, no me hace falta más. Estás equivocado, porque vamos con otro labio en una perspectiva diferente. Bien, mirad este labio, ¿de acuerdo? Quiero que os fijéis en que los labios no son rectos, ¿vale? Los labios tienen volumen, son como una esfera, por lo que la parte izquierda del labio se va a ver mucho más que la parte derecha. Incluso la comisura derecha del labio casi ni se ve. Bien, hacemos lo que hemos hecho antes de la gaviotita, marcamos las comisuras de los labios de esta manera y marcamos la parte inferior del labio. Unimos como hemos hecho antes y le damos un poquito de volumen a la parte derecha para que se vea esa perspectiva. De nuevo seleccionamos un color rojo, le aplicamos a todo el labio, un color rojo más oscuro para las comisuras, con un color más suave sombreamos el labio de arriba y con un color blanquecino tirando a rojo le añadimos los brillos. Bueno, ya está, ya sé cómo dibujar labios, no necesito practicar más. Pues no, vamos a seguir practicando. Y es que al hacer este último labio me acabo de dar cuenta de una cosa. Si os fijáis, el labio superior, justo debajo de lo que vendría a ser la gaviota, me hace bastante gracia llamarlo así. Si veis, en el bordecito del labio se crea como un pico, como un redondel. Vamos a marcar eso. Ahora la comisura de nuestros labios y la línea que une esas dos comisuras ya no va a ser recta, sino que va a tener un bultito. Esto va a ayudar a que el labio se vea más carnoso. También, si os fijáis, este labio no es tan delgado, este labio es más redondo, tiene más carne, tiene más volumen, es como mucho más esponjoso, por así decirlo. Y de hecho la gaviota no se marca tanto, es como más estirado. Así que como podéis ver, ni siquiera los labios son iguales. Hasta labios hay que practicar ya para hacer una cara bonita. También, si os fijáis, el labio superior proyecta una sombra en el labio inferior tal que así, por lo que vamos a marcarla. Otro tip que os quiero dar, y es que cuando vayáis a dibujar los dientes, utilizar un color
Va a depender un poquito del ambiente, pero usar un color un poco rosadito o otro tono, pero que no sea totalmente blanco, porque bueno, básicamente los dientes la mayoría del tiempo tienen mucha sombra y si los pintáramos totalmente blanco quedaría bastante raro, destacarían demasiado. Bien, hecho estas 3 prácticas y habiéndote visto el vídeo hasta el final, muchas gracias por hacerlo. Ya eres un completo maestro a la hora de dibujar labios, así que sale fuera al mundo exterior y demuéstrale a todo el mundo tus habilidades a la hora de crear labios perfectos. Dicho esto, me despido. Espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, no olvides de darle like y suscribirte. Siéntate recto, levántate y estira un poco. Dúchate, que te huelo desde aquí. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Hey dog, you get some ice cream? Only a spoonful.